primer proyecto de reforma judicial del general Gustavo Rojas Pinilla fue anunciado públicamente en noviembre de 1953, muy poco tiempo después de que pareciera reinar un clima de armonía entre la Corte Suprema de Justicia y el régimen militar. El Ejecutivo, en medio de agudas críticas a la rama judicial, buscó modificar el diseño institucional de la Corte y propuso la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, en adelante TGC, que sería el juez constitucional en lugar de la Corte Suprema. Con la dimisión de los magistrados, Rojas pudo conformar una nueva Corte Suprema de Justicia que entró en función en enero de 1954, mediante un decreto de Estado del sitio ejecutivo que creó una sala de negocios constitucionales dentro de la Corte Suprema de Justicia y le asignó el control constitucional a las leyes, que estaba a cargo de la sala plena desde mencionada reforma de 1910. El dirigente conservador Laureano Gómez ganó la presidencia de la República en un periodo electoral de 1950 a 1954, luego de una campaña electoral marcada por la violencia bipartidista, donde el Partido Liberal retiró su candidato denunciando la falta de garantías electorales y la represión sectaria del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez en 1946 a 1950. Gómez, el principal opositor de la llamada Segunda República Liberal, que gobernó a Colombia entre 1930 y 1945, desde su campaña presidencial anunció sus intenciones de llevar a cabo una profunda reforma constitucional. Esta reforma debía restablecer la Constitución de 1886 y pretendía borrar de un tajo el constitucionalismo social y laico de la Reforma Constitucional Liberal de 1936. Por último, el Partido Conservador estaba fuertemente dividido entre los partidos del expresidente Mariano Ospina Pérez, en abierta oposición contra el gobierno y quien ya había anunciado su candidatura a la presidencia para el periodo de 1954 a 1958, y por supuesto entre quienes respaldaba a Gómez. Debido a sus padecimientos de salud, el presidente Laureano decidió ceder temporalmente su cargo al designado presidente Roberto Urdaneta Arbeláez el 5 de noviembre de 1951. Gómez, por intermedio de Roberto Urdaneta en la presidencia de la República, logró que el Congreso de la República, integrado exclusivamente por conservadores, aprobara el acto legislativo 01 del 9 de diciembre de 1952 que convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo propósito era cumplir la anhelada contrarreforma antiliberal. El proyecto de reforma constitucional que discutiría fue preparado por una comisión de estudios constitucionales nombrada por el gobierno, que presentó su propuesta el 11 de febrero de 1953. Dicha propuesta incrementaba el poder del presidente de la República, como por ejemplo aumentaba su periodo a 6 años. El proyecto también era confesional, él confiaba la educación a la Iglesia Católica y tampoco se permitiría la profesión de un culto que fuera contrario a la moral de dicha Iglesia. El 15 de junio de 1953, la Asamblea Nacional Constituyente debía empezar a discutir la reforma constitucional propuesta por la Comisión de Estudios Constitucionales, pero no pudo hacerlo, debido a que ese 13 de junio el general Gustavo Rojas Pinilla, comandante general de las Fuerzas Armadas, asumió el poder ejecutivo tras dar un golpe de Estado al presidente Gómez. El golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla no fue un acto que hizo de manera individual ni una acción aislada de las Fuerzas Armadas, pues tanto los sectores conservadores como los opuestos a Laureano Gómez como el liberalismo apoyaron el golpe. Rojas era visto como el Mesías que había llegado a salvar la nación de la aguda violencia del gobierno bipartidista que venía enfrentando a liberales y a conservadores, y que dicha violencia se veía incrementada en la presidencia con Gómez. Notorio para esa época fue la liberación del ciudadano antioqueño Felipe Chavarría por cuenta del juez primero del circuito penal Rafael Rocha de ese tiempo, al haber realizado esta liberación por falta de pruebas. Al gobierno haberse enterado de esta decisión, el ministro de Justicia de ese tiempo, Antonio Escobar, inicia una gran reforma a la justicia colombiana, la cual tiene cambios y reformas legales
y cambios a nivel de decretos extraordinarios. Por último, pero no menos importante, el general Rojas Padilla propone un Tribunal de Garantías Constitucionales para Colombia en 1953, con el propósito de poner fin a la función del juez que desempeñaba en la Corte Suprema de Justicia desde la reforma constitucional del Acto Legislativo 03 de 1910. Esta reforma consistía en asignar al TSG el estudio de la exequibilidad de las leyes y los decretos con la fuerza de la ley. Estaba conformado por el presidente de la Sala de la Corte Suprema, el presidente del Congreso de Estado y 3 representantes del presidente de la República actualmente vigente.